Amén. Tomen asiento, por favor, y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Hechos 11. Hechos 11. Hoy vamos a terminar este capítulo leyendo versículos 19 hasta el final. Esto es la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver el avance de la iglesia. El proceso de la iglesia siendo expandido a otros lados. Y es una continuación de lo que veamos en versículo 19, es por causa de lo que sucedió con Esteban. Entonces debemos tener eso en mente en lo que sucede aquí en este texto. Entonces leemos versículo 19 hasta el fin del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevivió después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así los hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, a cerrar este día el Señor. Queremos ver a Cristo. Queremos ver la obra del Espíritu Santo trabajando en esta historia, a donde veamos tu fidelidad a tu iglesia, causando que tu fama crezca, no solamente en Jerusalén, pero también alrededor, y ha llegado hasta acá, en Tegucigalpa, Honduras, hoy en día. Que nosotros podemos dar gloria por esta historia, que podemos ver tu fidelidad en el anuncio de la palabra de Dios, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que ha traído salvación a nosotros que somos creyentes, y ver que inició aquí en estos textos. Oh Dios, háganos ver a Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En este texto podemos ver cómo la obra de la palabra y el Espíritu Santo sigue trabajando en la gente. Veamos la expansión de la palabra de Dios. Veamos cómo Dios está causando que la iglesia sigue creciendo. Y una de las cosas que Adam acaba de orar es por la iglesia que está en lugares donde están bajo gobiernos o lugares donde están siendo atacados por ellos. Y él oró que Dios usa esa persecución por el bien de la iglesia. Y mire que ahora en este texto veamos, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución están
siendo esparcidos para anunciar el evangelio, hablando de cosas. Y es lo que vamos a ver en este texto. La idea grande es eso, la obra de la palabra y el Espíritu Santo en la iglesia, también en ciertas personas y por la gloria de Cristo. Y la primera cosa que debemos ver es en la iglesia, en el crecimiento de la iglesia. Y eso debemos ver en versículos 19 hasta 21. Es donde veamos que ellos han sido enviados a otros lugares, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando de la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, haciendo ¿qué? Predicando el evangelio del Señor Jesús. Llegaban con las buenas nuevas. Llegaron pensando en anunciar lo bueno de que enseñaba Cristo Jesús. Y es interesante que lo que ellos hicieron es, dice en versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó y se convirtió. Hay dos verbos allá. Creyeron por fe y se convirtieron. Esa idea es girando a otro lado. Eso es arrepentimiento. Entonces, dos cosas están presentes en lo que sucede con ellos. No es solo creyeron lo que ellos dijeron. No, se convirtieron, se fueron convertidos a ser creyentes. Eso es algo que debe suceder en cualquier persona que viene a Cristo. No es solo aceptar por fe lo que dice Cristo, pero es ser convertido arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hay dos cosas allá, no es solo uno. A veces gente quiere decir, tengo fe, pero yo vivo como yo quiero vivir. Y nunca quiere arrepentirse de su pecado. Nunca quiere irse de sus ídolos. Nunca quiere dejar esas cosas atrás, pero quieren las dos cosas al mismo tiempo. Quiero tener Cristo y mis ídolos al mismo tiempo. No, esta gente, a escuchar la palabra de Dios, hay la idea de creyendo y siendo convertido al Señor. A tener un nuevo Señor, a entender que pertenecen a alguien distinto. Entonces podemos ver cómo esos hombres llegaron hablando, enseñando la palabra de Dios a ellos. Y veamos que por la palabra de Dios, gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es algo que debemos orar, que sigue siendo o pasando en la iglesia hoy en día. Que a través de conocer a nuestros prójimos y vecinos, que nosotros tenemos el deseo de hablar de las buenas nuevas de Cristo, para que gente pueda entender la gracia del Señor. Pero mire que versículo 21 dice cómo sucedió. La mano del Señor estaba con ellos. No era ellos haciéndolo. No ellos haciéndolo en su propia fuerza, haciéndolo en la manera que ellos podían decir, mire, si yo tengo una manera de memorizar ciertas cosas romanos, puedo darles ciertas palabras y llevarles hasta Cristo. Y si ellos no entienden, voy a pasar otra vez. No, porque nosotros tenemos nuestro programa a veces de causar gente creer, pero eso no es el propósito. Eso puede ser una ayuda. Pero nosotros debemos ver que ellos tenían Cristo con ellos, tenían la mano de Dios a su favor. Entonces la cosa que debemos hacer no es solamente hablarlo, pero es orar por avivamiento en el proceso de anunciar la palabra de Dios. Que Dios vaya con nosotros en anunciar esas cosas. A veces queremos hacer el check de anunciar el evangelio y no queremos orar que Dios haga su obra en las personas. Porque a veces piensa que depende de nosotros a causarles creer. Esos hombres tenían la libertad de decir, miren, nuestra responsabilidad es tirar semilla. ¿Y hacer qué? Dejar a Cristo que Él causa que eso haga afecto. Depende de Él. Ellos creyeron en el Señor, no en los hombres que estaban anunciando, pero en el Señor. El propósito es anunciar el Señor.
Entonces la primera cosa que veamos en la obra de la palabra y el Espíritu Santo en esto es el crecimiento en Antioquía. Pero la noticia de lo que sucedió llegue a Jerusalén. Y veamos que ellos tienen, en ciertos sentidos, una duda. A veces sucede con nosotros también. Escuchamos de avivamiento en un lugar y tenemos preguntas. Queremos saber si es verdadera. Entonces, el versículo 22 dice, la noticia, esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces, la primera cosa es como, hemos escuchado esto, pero no sabemos si es real. Y como sabemos, porque hemos estado en los evangelios antes de esto, hemos visto la idea de cómo pensaban acerca de los gentiles. En un sentido es, ¿cómo puede ser que estos perros pueden conocer a Cristo? No hay manera. No puede ser. Entonces debemos investigar. ¿Pero quién vamos a enviar? Enviaron Bernabé. ¿Pero por qué Bernabé? Porque si vayamos atrás un poquitín en capítulo 4, versículo 36, dice que, y José, un levita natural, ¿de dónde? De Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Entonces, están enviando a alguien de su lugar, de Chipre. Un hombre que entendía un poco de la mara de Antioquía. Él está llegando a su gente para entender la situación. Entonces, él se fue allá y ellos lo enviaron. Pero debemos preguntar algunas otras cosas. ¿Por qué enviaron a Bernabé? ¿Por qué enviaron a Bernabé? El texto dice, en versículo 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Eligieron a Bernabé porque quién era en su postura, en quién era este hombre. Y cuando estoy pensando en esta idea de bueno, es interesante que él está llamado bueno. Porque cuando leemos toda la Biblia, solo hay dos hombres en toda la Biblia que están llamados bueno. Uno es José de Arimatea y también Bernabé. Nadie más. Hasta que cuando llegamos a Cristo, cuando el joven rico llega a Cristo y él dice, buen maestro, ¿cuál es la respuesta de Cristo? Porque me llaman bueno o buen. Porque eso solo pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces es interesante que en este texto tenemos a alguien llamado bueno, un buen hombre. Porque esa palabra está reservada para Dios y para sus providencias y para su creación y para su carácter. Cuando veamos en el Antiguo Testamento, habla que las cosas que él creyó eran buenas. También sus providencias son buenas. Él es un Dios bueno y perfecto. Pero esa palabra solamente pertenece a Dios. Entonces es interesante que ellos usaron esta palabra para decir enviamos a Bernabé porque es un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, en un sentido, la Biblia está corrigiéndonos en pensar que es bueno. No es una palabra que debemos usar de una manera liviana. Porque está reservada para Dios. Un montón de hombres están llamados grandes en la Biblia. Hombres buenos y también hombres malos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, está hablando de grande físicamente. David era grande. Moisés era grande. Israel era grande. También Nabucodonosor era grande también. Pero cuando hablamos de bueno, esto está reservado para Dios. Entonces, eso debe causarnos reflejar en qué es un hombre bueno. ¿Qué significa eso en este texto? Porque el texto quiere llamar a este hombre un hombre bueno. Mire, hay varias razones, pienso yo, en el texto de por qué él es llamado
Bueno, la primera cosa que debemos ver es un hombre dioscéntrico. Es un hombre dioscéntrico. En versículo 23 dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó en la obra que estaba sucediendo. Era algo de gozo para él a llegar a ver esta gente conociendo a Cristo. Un buen hombre no va a decir, puchica, es que hubiera sido mejor si esto fue mi obra acá. Que yo podía decir, mira cuánta gente están siguiendo a Cristo por lo que yo estoy haciendo. No, él llegó y lo vio y dio gloria a Dios por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Era un hombre que estaba alegre con lo que Dios estaba haciendo entre esta gente de Antioquía. Era algo que él le dio y vio la gracia de Dios. Alegraba, estaba alegre cuando otra gente conocieron o recibieron la gracia del Señor. Eso debe ser nuestra postura. Cuando veamos la misericordia y la gracia del Señor en otra gente, debe causarnos que es algo que nos causa regocijarnos. No decir, ay no, pucha, hubiera sido mejor si yo hubiera recibido eso. O pensar en nosotros mismos. Lo que debemos querer es que gente conocen a Cristo. Que gente están arrepintiéndose, corriendo así a Cristo y conociendo el Dios creador. Entonces, primeramente es un hombre Dios céntrico. Hay deleite en él por la gracia del Señor que está siendo realizado. Pero no solo eso. Mire, es un hombre de ánimo. No es solo dioscéntrico, pero sigue animando a la gente en esa misma manera. Mire versículo 23, otra vez. Dice, cuando vino y vio la gracia del Señor, se regocijó y animaba a todos que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Un hombre bueno en este sentido es un hombre que está queriendo que los hermanos conocen o están siendo exhortados, animados a seguir a Cristo y seguir siguiendo a Cristo. Mire, él llega y dice, wow, mire lo que está sucediendo. Y en una manera llega y dice, hey, hermanos, siguen en el mismo camino. No está diciendo, no hagan esto, no, animándoles a correr hacia Cristo. Eso es porque cuando estaba hablando con Rudy, en todas las traducciones en español dice que Bernabé es hijo de consolación. Esa idea de consolación le da medio toque de lo que significa, pero en consolación es más entender lo que está pasando con la gente. Es como empatía. Pero él es más un hijo de ánimo. Es alguien que llegue y empuja a la gente a seguir adelante. Eso es lo que es Bernabé. No solo consolación, entendió su situación, pero también con la palabra de apuntarles a Cristo. Él quería exhortarlos a entender, mire, siguen en esto. Estaba pensando en esa verdad. Si nosotros somos gente conocido por ser gente de ánimo. El viernes y sábado hablamos de amistades y la idea de en amistades debemos dar ánimo a los demás, apuntándoles a Cristo. Estoy pensando que a veces nosotros notamos cosas en gente y debemos llegar y ser gente de ánimo para los demás. Cuando usted vea dones en gente, habilidades, que llegamos y haremos ciertas cosas. Yo le dije esta historia hace poco, que cuando yo me mudé acá, yo tenía tanto temor de fallar en el proceso de plantar una iglesia. Y un anciano en los Estados Unidos me dijo, Dios es fiel a su palabra, Aarón, váyase y Él va a causar lo que Él quiere causar. Usted debe anunciar la palabra de Dios. Eso eran palabras de ánimo. Son palabras de decir, su descanso, su habilidad de ir adelante no es en ti mismo, es ver a Cristo. Es correr hacia Cristo.
Entonces debemos ver esto de este hombre bueno y decir, mire cómo él es un hombre que sigue tratando de animar a la gente. Pero otra cosa que no noto de Bernabé es que Bernabé no es egoísta. Ya cuando ellos están allá, él ve a todo lo que está sucediendo y versículo 24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y el siguiente versículo es, Bernabé salió rumbo a Tarso. Es como, Bernabé, ¿por qué vas a Tarso? Ya tiene una audiencia que está listo para sus enseñanzas. Y él está pensando, no, voy por Saulo. Tengo otro que puede enseñar mejor que mí. Entonces voy a ir a agarrarlo, voy a traerlo. Piénsalo en ese año, porque dice en el texto que ellos estaban allí por un año enseñando. Piensa en tener Pablo predicándote y Bernabé dando clases de escuela dominical por un año. Estos dos hombres que Dios usó para fundar la iglesia están allá por un año fielmente enseñando la palabra de Dios. Pero él estaba listo para mostrar que él no era egoísta. Él se fue y trajo, que es unas 4 semanas de caminando hacia allá, a regresar con Pablo. Y mire, cuando nosotros encontramos a Bernabé y Saulo, es Bernabé y Saulo. Y eso es como están mencionados. Pero cuando terminamos Hechos, es Pablo y Bernabé. Bernabé era un hombre listo para decir, hey, esto no es mi trabajo. Yo no soy el único en esto. Esto no tiene mi nombre sobre esto. Aunque yo soy de Chipre, aunque yo soy de Antioquía, aunque yo tengo Maraca que me conocen. No. La idea es, yo quiero la fama y la gloria de Dios. Entonces voy a traer a Saulo y que la gente va a querer escuchar de él más. No me importa, porque es acerca de Cristo. Yo quiero que la gente conozca a Cristo y nadie más. Entonces cada pastor, cada líder debe tener esa misma mentalidad, que el tribu de la gente, de la personalidad de Bernabé crezca en las iglesias en Honduras. Que quieren que gente estén en los púlpitos, que no están por sus propios intereses, pero por la gloria de Cristo. Porque Bernabé era un hombre bueno y tenía su enfoque en eso, que quería que la gente conociera a Dios. Y era un hombre de ánimo y se fue a agarrar otro hombre para enseñar. Pero yo pasé algo más de él. 24 dice, porque era un hombre bueno. ¿Y qué? Lleno del Espíritu Santo. Bernabé no era un hombre descansando en sus propias habilidades. Era por lo que Cristo ha hecho en él a través del Espíritu Santo. Él no llegó diciendo, es que yo soy Bernabé. Recuerde en capítulo 4, es que yo es el que dio dinero a la iglesia. Ofreció mi terreno, yo era un buen hombre. No, es que era un hombre que ha sido convertido por la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, dependiendo de Dios y no de él mismo, no de sus propios dones. Era alguien que ha sido llenado del Espíritu Santo y él dependía de esa realidad. Para tener hombres buenos y personas buenas, tienen que ser gente que tiene el Espíritu Santo morando en ellos, causando cambio en ellos. No ellos dependiendo de su propia habilidad y fe. Entonces, él tenía esto. Primeramente, es un buen hombre porque él regocijaba sobre lo que estaba sucediendo. Animaba a la iglesia. También era lleno del Espíritu Santo. Segundo cuarto, él llamaba a la otra gente, a Saulo, a venir. No era tan egoísta. Pero también veamos que la manera que él vio a sus finanzas causó que la iglesia en Antioquía cambiaba acerca de cómo trataban sus propias finanzas. Mire en versículo 27 hasta 30.
había un profeta que descendió y habló de un hambre que iba a venir durante el reinado del emperador Claudio. Y mire cómo respondieron los discípulos de Antioquía. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo mandaron a través de Bernabé y Saulo. Creo que podemos decir que esto es la primera enviado de dinero a un lado, a otro lado, para apoyar a iglesias, plantación de iglesias y apoyar a otras iglesias. Mire cómo la iglesia está ayudando uno al otro. Y ellos estaban listos porque lo que Dios estaba haciendo en ellos, el Espíritu Santo ha agarrado de ellos y ellos han sido convertidos y por eso quieren ayudar a la iglesia en Jerusalén, en Judea. Su deseo es mostrar gracia. A veces nosotros en nuestro contexto somos los que nos sentimos que somos los que solo deben recibir de otros lados. Pero nuestra oración debe ser que seamos una iglesia que puede apoyar a otros lugares. En acuerdo de lo que tenemos, pero pensando en cómo podemos ayudar a Nicaragua, a Guatemala, a África, a Asia, orando que desde acá puede ser que enviamos gente como Bernabé y Saulo. Y no solo pensando que es solo Honduras. Esto es el proceso de pensar más grande. No solo a recibir, ellos recibieron el Espíritu Santo y eso cambió. Estos de Jerusalén en un tiempo pensaban que ellos eran perros, pero ahora ellos están ayudando a los de Jerusalén, mostrando gracia hacia ellos. Porque ¿qué causa el Evangelio? Que esa división está quitada. Ya pueden ver a la iglesia. Y una cosa que quiero mencionar, esto es como la iglesia es católica. Cuidado, yo sé. Algunos dicen, no somos católicos. Pero no debemos dejar esa palabra para la iglesia de Roma. Católica significa universal. Significa la iglesia en todo el mundo. Debemos tener ojos más grandes que Tegucigalpa. Debemos tener ojos más grandes de San Pedro Sula y Honduras. Debemos tener un deseo que un día niños de esta iglesia sean enviadas a los fines del mundo para anunciar el Evangelio. Que sean Sebas, que sean José Andrés, que sea Ford, que sea una de las niñas casada con un misionero siendo enviado a otro lado. Niños, si yo no te mencioné, puede ser que es usted también. No es como usted se escapó de la lista. Solo estoy usando algunos nombres. Lo que debemos querer es que seamos una iglesia que no se vea a nuestro propio ombligo y solo pensar en nosotros mismos. Que debemos tener un ojo por afuera también. Que la iglesia crezca y cómo podemos ayudar. En unos momentos pueden ser que es enviar gente. En otros momentos pueden ser es a través de dinero. Pero dijo un pastor, si Cristo tiene su billetera, normalmente tiene su corazón. Pero si no tiene su corazón, no tiene su billetera. Entonces a veces lo que veamos cuando alguien está listo para dar, han entendido el Evangelio. Han entendido que todo lo que tengo es de Dios y pertenece a Dios. Estoy listo para dar. ¿Y cómo aprendieron eso? A través de Bernabé, un hombre de Dios mostrando. Era un hombre conocido en Jerusalén por su manera de vivir. Era un hombre bueno. Pero cuando hablamos de un hombre bueno, ¿por qué era bueno? Porque Cristo lo salvó. Porque todo lo que Él hizo era una sombra de Cristo. Porque el único hombre que era bueno perfectamente hablando era Cristo. Entonces cada vez que nosotros actuamos en maneras que muestra que somos buenos o redimidos, solo estamos mostrando que Cristo está actuando en nosotros, cambiándonos y estamos apuntando a Cristo. Entonces familia, cuando veamos a este texto, es interesante que en el versículo 26 dice,
A los discípulos que escucharon esto, se les llamó cristianos por la primera vez en Antioquía, porque fueron convertidos y vivieron en una manera diferente. Y por eso dijeron, estos pertenecen a Cristo. La pregunta para nosotros será, si pueden decir lo mismo de nosotros. Si es obvio que somos creyentes o cristianos. O si alguien toca el timbre o habla del vecino allá y están hablando de nosotros, que la gente va a decir, son creyentes o son cristianos. Se van a la iglesia. Nunca sabía, nunca me invitaron. ¿Has hablado con esa persona? No pertenece que van a la iglesia. O puede ser que a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros, que es obvio que Dios nos ha convertido. No somos perfectos. Estamos siendo cambiados poco a poco. Pero que somos cristianos. Porque pertenecemos no a nosotros mismos. Nosotros luchamos para nuestros nombres a veces. Queremos ser Aaron Bradley Halbert Smith. Aunque mi mami no quería el Smith en mi nombre. Solo quería Aaron Bradley Halbert. Y luchamos porque tenemos este nombre y este nombre. Pero al final del día, cuando llegamos a la eternidad, no voy a decir, soy Aaron Halbert. No estoy aquí y mi entrada es porque yo pertenece a Cristo. Y solo Cristo. Eso es lo que queremos para nuestros vecinos, para nuestros familiares, que pertenecemos a Cristo. Padre Celestial, qué bueno es saber que tú sigues siendo fiel. Que nosotros, si somos creyentes, podemos decir que somos cristianos. No porque nosotros hemos nombrado a nosotros mismos cristianos, pero por la obra de Cristo hemos sido convertidos a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, y hemos sido cambiados. Y ahora somos hijos tuyos, oh Dios. Por tener esa obra de Cristo aplicada a nuestras vidas. Oh Dios, cáusanos vivir en vista de esa realidad. Y que eso nos cambia. Cambia la manera que nosotros pensamos, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros vivimos. Cáusanos ser gente que son conocidos por ser cristianos. No para que podamos jactarnos en nosotros mismos, pero para que podamos darte toda la gloria que tú mereces. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.